Buenas noches, compañeros. Buenas noches, licenciada. Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, mi hija. Buenas noches, bienvenidos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, Karina. Buenas noches, licenciada. Hola, Leslie, buenas noches. Hola, Lick, buenas noches. Buenas noches, Cindy. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, bienvenidos. Hola, Jessica, buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, Buenas compañeros. noches. Bueno, muy buenas noches, jóvenes. Vamos a empezar con nuestra clase del día de hoy. Vamos a ver. Ahí. Me dicen, por favor, si se ve. Sí, Ligda. Gracias. Ya habíamos visto esto con ustedes, ¿verdad? Sí, sí. Muy bien. Recapitulando un poco. Vimos el proyecto, cómo estaba configurada España hasta el siglo XVI, siglo XV. Vemos que venía de un proceso que se llama el proceso de reconquista, que había estado ocupada por los árabes de religión musulmana desde el siglo VII, ¿ya? Y que con los matrimonios de, ¿cómo se llama? De Isabel y Fernando de Castilla, se unieron los reinos, ¿ya? Y entonces se da la caída del reino nazarí y el de Navarra, ¿ya? Y ya con esto se consolidó lo que posteriormente fue conocido como España, ¿ya? Entonces, en un matrimonio de 1500,
se realizó en 1469, Isabel muere en 1506 y Fernando en 1515, ¿no? Entonces vemos la cuestión del el punto de vista caballeresco, el establecimiento de esos mayorazgos, la forma de pensamiento señorial que tenían los europeos para el siglo XVI y que el hijo mayor era quien heredaba las propiedades del papá, ¿ya? Y también es un periodo del mercantilismo en donde la riqueza se basa en la posesión de tierras y metales, ¿ya? Las ciudades que se habían desarrollado, principalmente ciudades que estaban a las inmediaciones de los puertos, ¿ya? Vimos esto de las teorías que habían de cómo se concebía el mundo para esta temporalidad, ¿ya? Entonces, aunque parezca descabellado, era lo que estaba sucediendo. Tenemos también dentro de la ciencia, Cristóbal Colón era de origen genovés, o sea, italiano, y era fiel seguidor de los viajes de Marco Polo y de los diarios de navegación, que había sido un navegante portugués que había bordeado ya las costas africanas, había llegado al Cabo Verde y también ya se había, para la corona portuguesa, habían encontrado posteriormente las rutas hacia la Isla de las Especias, ¿no? Entonces vamos a ver un poquito de esto. Esto ya lo vimos, ¿verdad? Bueno, solo estoy haciendo una breve recapitulación. Entonces tenemos a Colón, que propone un proyecto de viaje, ¿ya? Es una empresa, porque una empresa, para que sea una empresa, tiene que tener socios, ¿ya? Entonces está Colón llega a la corona de Portugal ofreciendo el viaje, el proyecto de viaje, pero no le ponen atención porque ya los portugueses se habían encontrado esa ruta. Entonces, pues, tiene contactos con alguien que lo presenta ante la corte española, ¿ya? Y hace que consiguen una audiencia con la reina y es en donde propone el proyecto de viaje. Entonces tenemos esa ruta comercial que ofrece llegar a Oriente yéndose por Occidente, ¿ya? Entonces, sin tener en cuenta de que se iba a encontrar con con América en el camino, que para ellos no existía, ¿no? Entonces, el proyecto tenía diversos objetivos, ¿ya? Económicos, políticos e ideológicos, ¿no? Entonces, muy importantes. Esta era la ruta que se seguía para llegar a la China, a la India, las Islas de las Especias, que en ese momento eran las Islas Molucas. Hoy son las islas del Océano Pacífico. Principalmente, una de las más grandes es India. Andaban buscando, pues, era especias, oro y diversas cosas. Entonces tenemos acá el telescopio, el astrolabio, ¿ya? El astrolabio para ver los astros y guiándose por los astros encuentran las rutas hacia donde navegar, ¿no? Donde encontrar aguas más navegables. Y para estar ubicados, pues bueno, la brújula, que es un invento chino, y el telescopio de Galileo, ¿no? Las carabelas que
ofrecen una navegación más estable y de mayor provecho para los tripulantes, porque aparte de la estabilidad, permite tener más provisiones y como consecuencia tener más tiempo dentro de la mar para encontrar esas rutas marítimas, ¿no? Entonces, por eso fue fundamental la invención de la carabela, ¿no? Entonces, la nave que se llama la Niña, ya que le denominaron la Niña, era la nave capitana o le llamaban la nao, porque era la que llevaba mejores provisiones y era la que encabezaba esas tres carabelas con las que Colón se embarca. Entonces, ¿qué era lo que buscaba? Pues buscaba establecer llegar a esos lugares en donde pudiera comercializar especias, ¿no? Entonces, esas son las causas, ¿no? Hoy es tan cotidiano que encontremos esto dentro de nuestras cocinas, pero para el siglo XV esto no era tan así, principio del siglo XVI, y vemos que fue una de las causas del descubrimiento de hoy América, ¿no? Las islas de las especies, China, India, Indonesia, ¿ya? Esta es una etapa que se le denomina del mercantilismo y la riqueza queda reflejada en las personas que tengan metales, la acumulación de metales y propiedades. Entonces, por eso, metales, el oro y la plata eran de suma importancia para ellos. Entonces, pero también los perfumes y las sedas para que fueran consumidos por la entonces élite europea para surtir las necesidades de esas élites, porque no cualquiera, ¿no? Y estos proyectos, Colón entre 1492 y 1504 realizó 4 viajes hacia estos territorios, ¿ya? En el primer viaje lo que toca son las Antillas, o sea, en primero y segundo viaje es hacia las Antillas, entonces principalmente la isla de Guaraní, ¿ya? Esta hoy sería Santo Domingo, ¿ya? Y luego la Española, que sería hoy Cuba, ¿ya? Entonces, ahí establecen factorías, ¿ya? El primer viaje sale de España con financiamiento de los comerciantes sevillanos, genoveses, banqueros, ¿ya? Que son los que otorgan los madaverías, que era la moneda del momento, para poder financiar el viaje. La corona autoriza el viaje y da una cantidad no tan fuerte para los viajes, pero eran quienes autorizaron. Por eso Colón estaba al servicio de la corona española, ¿ya? Entonces, antes de viajar, ojo con lo que les voy a decir. Antes de viajar, Colón firmó las capitulaciones de Santa Fe, ¿ya? Este es el inicio del derecho indiano, ¿ya? Porque es donde Colón firma estas capitulaciones en donde se establece cuáles iban a ser sus obligaciones y cuáles iban a ser sus derechos sobre lo descubierto, ¿ya? Entonces la corona lo nombra para ese primer viaje, primero y segundo, visorrey de la mar Océano, ¿no? Almirante y visorrey de la mar Océano de las tierras descubiertas y por descubrir. Es decir, era un poder infinito que le estaban dando, pero esto cambia ya cuando se dan cuenta de que los viajes no estaban produciendo las ganancias que Colón había prometido, ¿ya? Entonces, por eso tenemos a estos, a los socios, ¿no? Y lógicamente, sí, no había esas ganancias, lógicamente la corona tenía que retirarle su patrocinio, ¿ya? Entonces tenemos realizó cuatro viajes, el cuarto viaje fue el más difícil de obtener financiamiento porque ya no
creían tanto y tardó 2 años en que le autorizaran los viajes, de 1502 a 1504, donde finalmente se lo autorizaron y lo realizó. Entonces, más o menos fue la situación y automáticamente al momento de la llegada de Colón a estos territorios, pues empieza el proceso sistemático de también despoblamiento de las Antillas, porque comienzan a implantar los puntos de vista que traían, ¿no? Entonces se abrieron las puertas para el proceso de conquista y el despoblamiento de las Antillas y ya luego la sustitución de la población originaria de los taínos, de los boricuas, ¿ya? Y sustituirlos por población africana, origen africano. Entonces, los intercambios que comenzaron en las Antillas, ¿ya? Y entonces todo esto fue legal, ¿no? ¿Ya? Para la corona, porque firmaron las capitulaciones, ¿no? Que en un primer momento solo Colón podía viajar. Toda persona que viajó a partir de Colón y cuando se rompió el monopolio que había establecido la corona con Colón, pues tenía que capitular. Todos tenían que capitular antes de llegar porque la corona tenía que establecer bien cuáles iban a ser sus derechos y sus deberes sobre las ganancias, sobre los territorios y sobre los habitantes, ¿no? Entonces, tenemos los 4 viajes. Es en el 4º viaje en donde Colón ya comienza a tocar tierra centroamericana, ¿ya? Prácticamente todo Centroamérica menos Guatemala, ¿no? Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y también el área panameña, ¿ya? Y las exploró costas venezolanas, ¿ya? Entonces, en los 3 primeros viajes eran únicamente Antillas las que había tocado, ¿no? Entonces, más o menos hay suficiente información. Si ustedes quieren unas cuestiones más detalladas, hay páginas muy serias acerca de estas situaciones. Inmediatamente, en 1494, se estableció por parte del Papa Alejandro VI, que era Alejandro Borgia, ¿ya? De origen español, la donación, ¿ya? Se le concede en donación a pues el mundo, ya es el primer reparto geográfico del mundo por medio del Tratado de Tordesillas, que fueron diversas, este fue el tratado más fuerte y de ahí se dependieron las denominadas bulas papales, ya las bulas alejandrinas se le conocieron. ¿Y qué estableció el Tratado de Tordesillas? Pues estableció de que se le entregó a España y Portugal, o sea, se dividió por primera vez el mundo, es el primer reparto geográfico del mundo entre 2 potencias marinas que estuvieron, que eran España y Portugal, y que tuvieron mucha importancia hasta el siglo XVIII. ¿Ya? En el siglo XIX, a principios del siglo XIX, es donde empezaron ya ¿cómo se llama? Los procesos de independencia de esas antiguas colonias. Entonces, pues por primera vez se repartió el mundo y después van a venir varios repartos que vamos a ir analizando, ¿no? Entonces, en estas líneas imaginarias es donde se dividió. Entonces, esta parte de acá, ¿qué país es hoy? Brasil, América. Por eso quedó, sí, es América, pero es Brasil, ¿ya? En la América del Sur, que quedó bajo el dominio portugués. Y toda la otra área fue de dominación española. Entonces, son las 2 potencias marinas del momento. Entonces, ¿por qué se hizo ese reparto? Para que ninguna de estas 2 potencias, esta es una donación que hizo el Papa, por eso las bulas papales solo las puede dar el Papa, ¿ya? Y da a conocer las órdenes y tienen influencia legal
Esto es derecho canónico. Ojo, ya vimos las capitulaciones, ahora estamos viendo bulas papales, ¿ya? Tenga muy clarito esto. Entonces, parte también del derecho indiano. Entonces, ¿por qué se repartió? Porque se tenía que establecer un orden, ¿ya? De los dominios náuticos de cada una de esas dos potencias. O sea, ninguna de las dos podía meterse en los intereses de cada una, ¿ya? Entonces, ese era en sí el objetivo del Tratado de Tordesillas. Bueno, seguimos entonces. ¿Cree que alguien iba a decir algún comentario? Yo, Link, disculpe, hacer una pregunta. A ver. Es decir, que esos territorios repartidos antes le pertenecían a la iglesia. Es que el Papa sí, según él, ¿cómo se llama? La concepción que se tuvo era la donación que la iglesia le hizo a los reyes de España y de Portugal, ¿ya? Entonces, esto es derecho canónico. Ya, ok, gracias. Bueno. Este fue, más o menos son las representaciones del momento de ¿cómo se llama? De los tratados, cómo iban poniéndose en los mapas los nuevos descubrimientos, porque hasta 1570 aproximadamente, que se estableció la ruta del Galeón de Manila, es cuando se termina la etapa de los grandes descubrimientos que se iniciaron con los viajes de Colón, ¿ya? Entonces, conforme se iban haciendo los mapas, porque dentro de los viajeros, de los navegantes que venían también cartógrafos, ¿ya? Un cartógrafo que era enviado del rey, y que iba elaborando los mapas de los nuevos territorios, y así se iban integrando a ese nuevo mapa mundial y a esos repartimientos, ¿no? Entonces, esos son mapas del momento, ¿no? Y finalmente, o sea, ¿qué sucede? Colón muere en 1506, ¿ya? Muere en la pobreza, porque la corona le retiró los beneficios que él había ganado. Entonces, sin conocer de que había llegado a un territorio distinto, ¿ya? Entonces, Américo Vespucio, contemporáneo de Colón, perteneciente a una de las familias más adineradas de Nápoles, el napolitano, ¿ya? Entonces, este señor, muy cercano a la familia de los Medici, que eran la nobleza italiana, logra colocarse también dentro de la corte española, se nacionaliza español y obtiene patrocinio para poder autorización para realizar viajes a América. Entonces, en 1498-99 hace unas exploraciones. Entonces, estas son las rutas que había establecido. Él realizó 2 viajes a América, ¿no? Entonces, que fueron entre 1499 y 1501. ¿ya? Entonces, él llega y se da cuenta de que a donde Colón había llegado no era la India, no era China, no era el Oriente. Entonces publica sus cartas de relación, porque todo navegante tiene que tener un diario de navegación, ¿ya? Entonces él publica en forma de libro sus hallazgos, y entonces pero los publica en Italia. Y entonces uno de esos ejemplares llegó a manos de un cartógrafo, de un geógrafo alemán, que estaba formando ¿cómo se llama? Estaba dibujando, ¿ya? El mapa mundial. Entonces,
esta publicación sale a la luz en 1507 aproximadamente y se denominó Nuevo Mundo, creo que se llamaba la compilación de el diario de navegación de Américo. Entonces, geógrafo ni tenía idea ni conocía los viajes que había realizado Colón. Entonces llegó a sus manos y entonces actualizó el mapa mundial y entonces cuando dibuja por primera vez América en el mapa mundial, entonces para hacerle honor a Américo Vespucio, pues le pone América al continente, ¿ya? A este nuevo territorio que ya estuvo integrado al mapa mundial. Entonces, posteriormente se dieron cuenta de, ¿cómo se llama? Aquí se quiso corregir el error, pero ya estaba circulando entre el mundo académico del momento y entonces se queda de esa manera. Y posteriormente hubieron distintas discusiones, pero para España este territorio no se llamaba América, sino que se llamaba Indias, ¿ya? Mientras que para el mundo académico era América, ¿ya? Entonces, de ahí, del siglo XIX para acá, queda América, ¿ya? Porque en la documentación a la que he podido revisar en el Archivo General de Centroamérica, en reales cédulas decía el rey, ¿no? Indistintamente qué rey hubiera sido, las mías indias, ¿ya? O sea, mando para las mías indias que se implemente tal y tal situación, ¿no? O sea, y sí, en realidad eso era. Pues bueno, consecuencias diversas. La mundialización, colocar a América en la mundialización, abrir las puertas para la llegada de las campañas de conquista, ¿ya? Repartirse el mundo entre esas dos potencias marinas, ¿ya? Que se realizó con el Tratado de Tordesillas y así se mantuvo hasta el siglo XVIII, ¿ya? Y de ahí, pues que América contribuyó para que los países que hoy son los más avanzados, pues aportó el oro, aportó la plata y diversos productos, ¿no? Entonces, es una, o sea, esta situación hay que verla desde distintas ópticas. Pueden haber más, pero estas son las que considero como las más significativas, ¿no? El proceso de descubrimiento que inmediatamente da paso al proceso de conquista, ¿ya? Entonces ya este es el mapa que dibuja el geógrafo, ¿cómo se llama? Alemán, ¿ya? Entonces, pues de ahí el mundo conocido ya de el mapa mundial, ¿ya? Del siglo XVI. Bueno, entonces se abren las puertas para el denominado proceso de conquista, ¿ya? Y colonización. Este proceso para mí es un proceso sumamente violento, ya es un proceso muy fuerte que también hay que analizarlo de diversas ópticas, ¿ya? No solamente desde una, ¿ya? Lo que sabemos de que fue Pedro de Alvarado quien conquistó Guatemala y que se funda, etcétera, etcétera. Bueno, sí. O sea, no podemos negar la participación de esas huestes, pero la participación indígena fue sumamente importante y más que importante, determinante en este sentido, ¿ya? Porque como un puñado de castellanos pudieron someter, ¿ya? A la gran cantidad de la población originaria, ¿no? Entonces vamos a verlo como un proceso. El proceso de conquista de acá es continuación del proceso de conquista de México, que se da entre 1519, el de México, a 1520,
1522 aproximadamente, ¿no? Entonces, encabezados por Hernán Cortés y con la participación primero de algunos taínos, de algunos boricuas, ya de la población de las Antillas, porque recordémonos que una de las primeras ciudades que se fundan a la española están en Cuba, ¿ya? Y de ahí sale Hernán Cortés para organizar el proceso de conquista de del territorio que hoy es México, ¿ya? Con la participación también de tlaxcaltecas que estaban en contra de los aztecas, ¿no? Los mexicas en ese momento, ¿ya? Entonces, en 1524, Cortés envía a los hermanos Alvarado y a un grueso de población, tanto tlaxcalteca como también cholulas, ¿ya? Cuatecholanos, que vienen acompañando a Cortés, a los hermanos Alvarado. Cuando digo hermanos Alvarado, es Pedro, Jorge, Gonzalo, ¿ya? Y vienen otros acompañándolo también, Bernal Díaz del Castillo, etcétera, ¿no? Entonces, salen del área central, y estas son más o menos las rutas que siguen para llegar y conquistar estos territorios, ¿ya? Principalmente las tierras centrales, que es en donde opusieron bastante resistencia. Y entonces viene una población muy nutrida de población indígena, que eran los que conocían los caminos, ¿ya? Y los que sabían de las diferencias existentes entre cada uno de los grupos, ¿ya? Entonces esto fue fundamental. A Cortés le fue entregada una noble como esclava, y aquí empieza la situación del concubinato, ¿ya? Y esta noble era Marinali, en idioma mexica, ¿ya? Pero en náhuatl, ¿ya? Pero su nombre ya cristianizado, o sea, ya cuando la bautizaron, fue Marina, ¿ya? Entonces, ¿por qué hablo de Marina y qué es lo que ella representa? Pues Marina, a ella se le conoce posteriormente como la Malinche, ¿ya? Entonces, Marina fue intérprete, una mujer sumamente inteligente, ¿ya? Y como estrategia de vida también tuvo que ser intérprete, que aprendió el castellano y los idiomas locales para poder comunicarse entre cada una de las partes, porque vemos que los castellanos venían pues hablando un idioma distinto a las lenguas, a los idiomas existentes. Entonces, caso similar como de Marina, a Alvarado le fue entregada una noble del Xicotecatl, ¿ya? Que fue doña Luisa, ¿ya? También en concubinato con Alvarado. Entonces, si ustedes conocen ¿cómo se llama? En la antigua Guatemala, esa famosa panadería de doña Luisa de Xicotecatl, ¿ya? Es precisamente el lugar en donde habitó doña Luisa, ¿no? Y que tuvo una hija que fue doña Leonor, ¿ya? Que fue hija de Alvarado. ¿Por qué digo esto? Porque la participación femenina fue bastante significativa, tanto para darle de comer a los grupos que venían, como también en el caso de ellas sirvieron de intérpretes, ¿ya? Porque ellas conocían los idiomas que se hablaban por acá. Entonces son enviados a que exploraran las tierras del sur, ¿ya? Entonces hay contactos, quienes envían correos, o sea, personas que servían de correo, fueron los cachiqueles, ¿ya?
que tenían muy férreas diferencias con los quichés. O sea, estamos hablando de las tierras centrales, ¿no? Entonces, y de poblaciones totalmente independientes, distintas, porque acá Guatemala no existía todavía como república, ¿no? Entonces, eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, pues Alvarado, dentro de los personajes más, ¿cómo se llama? De temperamentales y sanguinarios de los que llegan a México y que participan en ese proceso, uno de los peores será Alvarado, ¿no? Y entonces hay diversas, ¿cómo se llama? Hay diversas estudios acerca de la personalidad de este señor, porque la forma en que se establecen las técnicas de tortura que se establecen en Guatemala, pues fue, veamos para atemorizar a la población y dejar como sentada la situación así muy fuerte de cómo iba a ser la destrucción de la gente que osara, ¿ya? Que osara estar en su contra. Entonces fue una situación bastante hostil, ¿ya? Entonces lo de cruzan la frontera, bueno, hoy sería la frontera, entran al territorio de lo que es Guatemala por el área del Suchiate y hay diversos enfrentamientos bélicos en el territorio que hoy se denomina Zapotitlán, ¿ya? ¿Les suena el nombre? Zapotitlán hoy donde está ese famoso parque de diversiones, ¿no? Pero ahí fueron los primeros enfrentamientos entre Alvarado y población y guerreros quichés, ¿ya? Y entonces aquí entran diversas formas de concepción de la guerra, luego suben al área de Xelajú, en donde hay otros encontronazos, ¿ya? Hay muchas resistencias y se enfrentan en la ciudad de Gumarcaj, en donde es quemada, los principales fueron quemados en esta área y ya luego pues suben al área de centrales de los cachiqueles, en donde ya tenían las alianzas, pero sin embargo someten. La forma de concebir la guerra de los españoles no era, era totalmente distinta a la población, a los enfrentamientos y las técnicas que tenían la población originaria. Recordémonos que estos señores venían de un proceso de reconquista, ¿ya? Entonces era una guerra rapaz las que venían, ¿cómo se llama? Teniendo y sometiendo. Además, a la población le era leído, ojo, otro documento, ¿cómo se llama? Legal. Les leían el requerimiento, y el requerimiento era, se requería de que las poblaciones, se leía en español, ¿no? En castellano. Entonces, se requería que la población se sometiera a Dios, ya en nombre de Dios, en nombre del rey y en nombre mío, o sea, del conquistador, tomaban posesión de los territorios, ¿ya? Entonces, de los nuevos territorios. Y si la gente osaba no someterse, era justo hacerles la guerra, porque era hacerle la guerra a los infieles, ¿ya? Entonces, ese es el documento que legalizó la conquista, el requerimiento, ¿ya? Entonces, para que vayan tomándolo en cuenta. Y además, era leído en español en las afueras del pueblo, nadie lo entendía, entonces, ¿de qué manera se iba a acatar? Además, las técnicas de guerra que traían los españoles utilizando el caballo, animal que no existía acá, ni los caballos, ni el burro, ni la vaca, ni los gatos, ni... ¿Cómo se llama? ¿Qué otro animal? Los marranos existían acá, ¿ya? Esos fueron traídos también con estos... con los castellanos, ¿no? Entonces, el único animal de carga que se conoció fue la llama en el Perú, ¿ya? Pero acá no. Entonces tenemos...
las armaduras y las formas de hacer la guerra totalmente distintas aquí entre los prehispánicos también, distinto acá. Y también tenemos las armas de fuego, la pólvora, ¿ya? Y los perros que también eran soltados para comenzar el proceso. A esto hay que añadirle también la cuestión bacteriológica, es decir, que cuando llegan se establecen los primeros contactos en el área mexicana, comienzan también las infecciones, tosferina, sarampión. Si no, veamos cómo estamos ahora, ¿no? Con la cuestión de las vacunas. Y para ese momento los cuerpos de la población originaria no estaban acostumbrados a esas cuestiones bacteriológicas, y eso causó también un descenso de la población antes de que llegaran los españoles. Entonces ya estaba el preludio de lo que venía, ¿no? Entonces, entre 1524 y 1542 se le puede considerar como la etapa bélica, ¿ya? La etapa de resistencia. No quiere decir que no hayan habido resistencias, pero estos fueron los enfrentamientos más fuertes, ¿ya? Entonces, es la más dramática. No quiere decir que más adelante no hayan habido resistencias entre la población indígena rechazando a los españoles. Fue un periodo, la colonia no fue un periodo llano, sino que fue de muchas resistencias, y tenemos la de los sendales, las guerras de castas, ¿ya? En diversas partes del antiguo territorio mesoamericano. En la fase económica, porque inmediatamente también venían, esta no es que una fase se haya dado inmediatamente después de la otra, sino que se dan simultáneas, ¿no? Entonces tenemos la extracción, la cuestión de la implantación del trabajo forzado, y el establecimiento de instituciones como la encomienda y el repartimiento, o sea, adueñarse de las tierras, reclamar los méritos de conquista, o sea, que la corona había establecido en las capitulaciones. También la exigencia del tributo, que se exigía que se pagara en metálico, pero el significado de moneda, o sea, para que veamos, ¿no? Cómo la población prehispánica concebía el intercambio comercial, y acá ellos pedir metales, ¿no? Y acá no habían metales, entonces era totalmente distinto. Y entonces la cuestión de el intercambio con el cacao, y posteriormente ya vienen otros productos, el añil, la minería, etcétera, etcétera. Entonces es una extracción muy rapaz y bastante sistemática que se mantuvo. Y la implantación del trabajo forzado, ¿ya? La obtención de las denominadas mercedes reales, acá también está diversas discusiones entre clérigos, que para el momento eran clérigos, algunos seculares, ¿ya? En esta cuestión de Juan Guínez de Sepúlveda y Fray Bartolomé de las Casas, que vino a la española en el área de Cuba, y posteriormente se trasladó a tierra firme acá al área mexicana, y también anduvo por las regiones de las Verapaces acá en Guatemala. Entonces vemos de que comienza a ser un reclamo bastante fuerte ante la corona, y el cura Cisneros, que era el consejero de la reina, le dice a Bartolomé de las Casas que plantee sus denuncias, que lo haga ante la corte, ¿ya? Y entonces de ahí tuvo el origen un denominado libro que se llamó Brevísima Relación de la Destrucción de las Indias, que dio como resultado la implantación, o sea, la redacción de las famosas leyes nuevas, ¿no? Entonces,
esta fue bastante significativo, ¿ya? Entonces había discusiones bastante serias de que si la población originaria eran o no eran personas, si tenían o no tenían derecho al derecho natural, decían ellos, ¿no? Entonces, por eso es de que según Sepúlveda, Guinness de Sepúlveda, era justo hacerle la guerra a los infieles, ¿ya? Entonces, ahí es donde está esta cuestión de la justa guerra. De la mano está la fase ideológica, o sea, la implantación de la fe católica, pues bueno, de una manera bastante violenta, ¿ya? Entonces, también la llegada de las denominadas órdenes religiosas, ¿ya? Entonces, otra de las, ¿cómo se llama? De las campañas de conquista y colonización era, pues bueno, la implantación de la fe y el de someter a la población de una manera ideológica, y esos son uno de los procesos más fuertes que se han habido. Entonces, y esto fue de la mano con la cuestión de la extracción económica. Viene Bartolomé de las Casas, uno de los primeros, viene también Marroquín y las distintas órdenes religiosas que comienzan a llegar, dominicos, mercedarios y franciscanos, ¿no? Y ya luego van a establecerse de una manera bastante fuerte ya en el denominado Reino de Guatemala. Entonces, distintas ilustraciones de esa fase ideológica, de cómo por la fuerza se estaba tratando de implantar, un proceso muy, muy dramático. Y entonces estas órdenes pues tenían como fin expandir ya la doctrina, ¿ya? Y entonces habían diversos tratados. Entonces tenemos la denominada justa guerra, ¿ya? Que se legaliza con el requerimiento. Lo que les hablaba de las enfermedades que también se estuvieron, ¿cómo se llama? A la orden del día, ¿ya? Entonces, pues, esto mermó en los primeros 50 años de conquista. La población tuvo un descenso bastante dramático, ¿ya? Que se fue recuperando más allá. Entonces tenemos las enfermedades, viruela, sarampión, y si no, veamos cómo estamos ahorita. Y la sífilis, que estaba dentro de la población originaria, pero que al momento del contacto de las cuestiones de conquista, violaciones, pues se activó, ¿no? Entonces, y estos son estudios que se han hecho en restos de población en América del Sur. Ya han encontrado varias momias que estaban, a las cuales se les pudieron hacer estudios de ADN y que reafirman esta situación. Entonces, son estudios bastante recientes. Entonces, la participación indígena, como les decía, eran ellos quienes conocían las rutas y que tenían contactos entre con los distintos grupos, ¿ya? Y sabían muy bien, conocían las enemistades, ¿ya? Entonces tenemos las resistencias también que se registraron. Entonces, de esta manera se puede entender desde un punto de vista distinto ¿cómo se llama? El proceso de conquista. Entonces tenemos los títulos de el Ixquine Jaib, tenemos el de Huitzitzil, y el de señores de Coyoy, ¿ya? Para comenzar ¿cómo se llama? A visualizar desde otro punto de vista. Y ya hablé de la participación de la mujer,
¿ya? Y entonces tenemos Alvarado, que participa no solamente en el área de Centroamérica, sino que también en el proceso de conquista de América del Sur, principalmente Perú, pero allá es totalmente un fracaso la situación, ¿ya? Entonces tenemos que inmediatamente al llegar acá, pues traían como dentro de los, ¿cómo se llama? Las capitulaciones que estos habían firmado, venía la orden de fundar ciudades, ¿ya? Entonces, estas ciudades, las primeras que se fundaron, o sea, la primera que se funda es la ciudad de Guatemala, ¿ya? La primera capital, o sea, del reino de Guatemala, ¿ya? En las afueras de Izimiché, ¿ya? Que fue la primera capital. Entonces, hay diversos estudios entre lingüistas, entre historiadores, sobre el origen de la palabra Guatemala, si es de origen mexica, si es de origen náhuatl o es cachiquel. Entonces, ahí hay todavía discusiones, ¿ya? La situación es de que se funda a las afueras de Izimiché, es una ciudad no formal, es una ciudad campamento, ¿ya? Porque es un periodo bastante muy conflictivo todavía, ¿ya? Ya luego Jorge de Alvarado traslada hacia las faldas del volcán de Agua, en Almolonga, a la segunda capital del reino, y luego tenemos la de 1543, ¿ya? La ciudad de Santiago, ¿ya? Hoy antigua Guatemala, y de 1777, ¿ya? Cuando se funda la nueva Guatemala de la Asunción. Pero eso lo vamos a ver más adelante, entonces tenemos más o menos acá, ¿ya? Y lo dejo ahí. No sé si tienen alguna pregunta. Hay diversos autores como Federico Navarrete, también Christopher Lutz, Laura Matthew, que están hablando precisamente de la participación de indígena, ¿ya? Dentro del proceso de conquista, que se les denomina indígenas conquistadores. Y que tuvieron mucho beneficio, ¿ya? Dentro del sistema colonial. Disculpe, licenciada, me pierdo bastante en algo. ¿El virreinato mexicano ocupaba parte de Guatemala? Hay algo, muy buena pregunta. Y eso lo vamos a ver ahorita cuando veamos la estructura del gobierno colonial. El virreinato de la Nueva España. Pero sí me está adelantando un poco, creo. Ajá, el virreinato de la Nueva España llega políticamente la Capitanía General dependía del virreinato, lo digo así entre comillas. El reino de Guatemala, cuando originalmente llegaba hasta el área de Chiapas, ¿ya? Y el Soconusco. Pero esta Capitanía General es de tipo pretorial. Y cuando es de tipo pretorial, las órdenes eran directas con el Real Consejo de Indias. Y no fue tan así que el virreinato, habían algunas cosas, sí, pero no totalmente. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Ok, muchas gracias. Bueno. ¿Alguien más? Vayan leyendo hasta el capítulo 5, jóvenes. Y ahí ya les compartí parte de la segunda presentación. Espero que la vayan complementando con sus lecturas. Nos vemos el próximo día de clases. Que tengan feliz noche. Feliz noche. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, licenciada. Feliz noche. Buenas noches. Feliz noche, Liz. Buenas noches. Gracias, licenciada. Feliz noche. Buenas noches.